Buenas noches, hermanos. Continuamos con esta modalidad y en este miércoles nos toca seguir exponiendo la epístola de Primera de Juan y vamos a hacer una continuación de lo que estuvimos compartiendo la semana anterior con Alcides Balbuena. Y para ello te invito a que me acompañes con una lectura en la primera epístola de Juan, precisamente en el capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1, aunque hoy nos toca exponer desde el versículo 4 hasta el versículo 10, entre este miércoles y el otro miércoles que continúa. Entonces te invito a tomar tu Biblia y acompañarme con la lectura de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Antes de continuar, pido que me acompañes con una oración y vamos a pedirle al Señor que realmente esté guiando este momento y que pueda hablar a nuestros corazones conforme a su voluntad. Padre Celestial, gracias Señor por este día que nos das. Gracias Dios porque tú permites que nosotros podamos estar escuchando tu palabra a través de este medio, Señor. No es lo que queremos, porque en verdad queremos estar juntos, Señor. Queremos estar en comunión los unos con los otros físicamente, Señor. Queremos alabarte como corporación, como cuerpo. Pero, Señor, tú sabes por qué tú impides que podamos estar todos juntos, Señor. Pero te agradecemos, Señor, que dentro de todo eso que es malo, tú permites que podamos seguir escuchando tu palabra y que el mensaje de tu palabra no se detenga, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría para entender lo que tú tienes escrito en esta epístola y que realmente tú hables a nuestros corazones y que pueda producir un cambio, Señor, en nuestras vidas, tu palabra, Señor. Queremos ser edificados y queremos cambiar nuestras vidas conforme a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Uno de los misterios más fabulosos de la naturaleza humana, o quizás para mí lo es la sangre del ser humano. Quizás nunca nos pusimos a pensar en esto, y aunque a simple vista parece ser que todos tenemos la misma sangre, porque es líquido, porque tiene el mismo color, quizás uno tiene más espeso, otro menos espeso, pero en esencia parece ser igual. Pero hay una gran verdad y es que todos tenemos diferentes tipos sanguíneos y que es imperceptible a nuestros ojos. Solamente tras un estudio y de personas profesionales en la rama se detectan diferentes tipos sanguíneos, que es como lo conocemos. Y lo asombroso es que, aunque parezcan todos iguales, en verdad
algunos tipos de sangre son incompatibles entre sí. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos dos tipos de sangre que son incompatibles. Yo tengo un tipo sanguíneo que es O positivo, mi esposa tiene A negativo. Yo no puedo donarle sangre a ella no puede donar sangre a mí, porque nuestros tipos de sangre son incompatibles. Por más de que lo quisiéramos hacer en algún momento, eso quizás nunca vamos a poder porque nuestras sangres son incompatibles. Algo similar nos enseña este texto que leímos recién de Primera de Juan capítulo 3. No habla de la sangre, pero sí habla del pecado y su incompatibilidad con el creyente, el cual es llamado a buenas obras, a resistir la prueba, a soportar las tentaciones y a huir de las pasiones pecaminosas. Quiero compartir con ustedes una cita textual del pastor John MacArthur en uno de sus comentarios y hace referencia a esto y dice así: a lo largo de su historia, la Iglesia verdadera siempre ha sostenido que la Biblia establece claramente ciertas normas básicas de fe y conducta como características necesarias de la legítima fe salvadora. La afirmación y aceptación del Evangelio bíblico y una vida que se caracteriza por un caminar digno se han visto correctamente como indicadores confiables de la obra de la Trinidad en el corazón de la persona. Cuando ese fruto está ausente en la vida del individuo, la Iglesia ha dudado, y con razón, de la profesión de fe de él o ella que hayan hecho. Juan no está refiriéndose a actos ocasionales de pecado, sino a patrones establecidos y continuos de una conducta pecaminosa. Los creyentes a veces pecan, claro que sí, incluso de manera voluntaria, pero no pecan ni pecarán de forma habitual y persistente, ni mucho menos será su estilo de vida. Este texto nos propone la siguiente verdad bíblica, y es que una vida pecaminosa es incompatible con el creyente. Así como hay tipos de sangre que son incompatibles entre sí, una vida pecaminosa no es compatible con el creyente, porque el creyente no se caracteriza de tener una vida pecaminosa. Y esto quizás nos lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿por qué es que una vida pecaminosa es incompatible con el creyente? ¿Cuáles son esas razones? Y en Primera de Juan, capítulo 3, los versículos del 4 al 10 nos dan tres razones fundamentales por las cuales son incompatibles. Y es que una vida pecaminosa infringe la ley de Dios. Una vida pecaminosa es incompatible con la obra de Cristo, y porque el creyente tiene al Espíritu Santo, que es una de las razones por lo cual es incompatible una vida pecaminosa con el creyente. Entonces vamos a desarrollar en estos 2 miércoles estos 3 puntos, estas 3 razones que nos da Juan para defender del por qué una vida pecaminosa no es compatible con el creyente. La primera razón dijimos que es porque infringe la ley de Dios, y eso lo encontramos en el versículo 4 del capítulo 3, y dice así: que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí la palabra todo aquel hace referencia a toda persona, o sea, cualquier persona que comete pecado infringe también la ley. Y la Biblia de las Américas lo traduce de una manera bastante interesante, que dice: todo aquel que practica pecado. Fíjese usted que esta palabra
comete, la Biblia de las Américas lo traduce como practica. Al igual que la Reina Valera lo traduce en el 3.8 también como practica. Y la palabra en el original, todo aquel que comete, es la misma que en el versículo 3.8 en el original, es la misma que se traduce como practicar. Esta palabra de cometer o pecar tiene el sentido bíblico de comportarse de cierta manera, algo que le caracteriza a una persona. Mostrar un determinado comportamiento o atributo, una forma de conducirse o comportarse uno mismo. O sea, como nosotros conocemos, un estilo de vida. En este pasaje, todos los verbos relacionados, y esto es muy importante, permítanme hablar un poquito de gramática, todos los verbos relacionados con pecado están en tiempo presente, lo que indica una acción continua y habitual. Por ejemplo, un deportista tiene un estilo de vida quizás más saludable de entrenamientos, entonces su estilo de vida es entrenar todos los días y tener una vida saludable, una alimentación saludable. Ese es su estilo de vida, eso es lo que nosotros conocemos como un estilo de vida. En el Antiguo Testamento, este mismo sentido de la palabra lo vemos en Éxodo 21:9, en la traducción al griego del Antiguo Testamento. Esta palabra se traduce como costumbre. Y acompáñenme en Éxodo 21:10. Perdón, es Éxodo 21:9, dice: mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Aquí el punto es, la costumbre es el mismo sentido de la palabra que en el versículo que leímos en Primera de Juan, que es cometer o practicar, es una costumbre. Y en Primera de Juan 1:6, que ya lo hemos estudiado miércoles atrás, dice: si decimos que tenemos comunión en Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí también se está traduciendo con la palabra practicar. Entonces, todo aquel que tiene un estilo de vida pecaminosa, que su vida se caracteriza por vivir en pecado y gozarse en eso, infringe la ley de Dios. Y aquí Juan nos da el significado de la palabra pecado en ese mismo versículo, que es el pecado es infracción de la ley. Pecado es infracción de la ley de Dios. Y precisamente la traducción de la palabra pecado es errar el blanco o es una persona sin justicia. El sentido de esta frase es una persona que vive sin justicia, que vive constantemente errando el blanco como un principio destructivo y depravado que reina sobre los incrédulos y persiste en los creyentes. Entonces el sentido no es solamente de un pecado. Aquí no es que Juan está diciendo el que comete un pecado, sino que es el principio de vida depravada e inmoral de vivir o conducirse en todos los aspectos de la vida. Tenemos varios ejemplos en la Biblia, principalmente en Romanos, que es el libro que estamos empezando a estudiar ahora los domingos. En Romanos 3:9 nos da la condición de los incrédulos o gentiles de estar bajo pecado. Ese estar bajo pecado es ese principio de vida depravada e inmoral. Y en Romanos 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ese es el sentido de este texto. Y en Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Todo aquel que tiene un estilo de vida pecaminosa infringe la ley de Dios. Esta es una verdad bíblica y absoluta que Juan nos está enseñando en la primera epístola. Continuando con el versículo 3-4, Juan equipara explícitamente al pecado con una actitud de anarquía y rebelión contra Dios. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Todo aquel que habitualmente comete pecado, infringe la ley. Y esta es una condición que caracteriza a los que están fuera del reino de Dios. No es una condición que caracteriza a un creyente. Un incrédulo tiene como estilo de vida pecar continuamente, persistir en pecado. Pero el creyente no tiene esa condición, no tiene ese estilo de vida. En Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que practican. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, podemos ver la primera razón por el cual una vida pecaminosa es incompatible con el creyente. Y es que todo aquel que habitualmente peca, que comete pecado, infringe la ley de Dios. Y un creyente no se caracteriza por infringir continuamente y persistir en infringir la ley de Dios. Nuestro segundo punto, que vamos a desarrollarlo la mitad hoy y la mitad del próximo miércoles, dice que porque es incompatible con la obra de Cristo. Una vida pecaminosa es incompatible con la obra de Cristo. Y te invito a acompañarme con la lectura de Primera de Juan capítulo 3, los versículos del 5 al 8. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Evidentemente, la audiencia o el destinatario de esta epístola de Juan tenía conocimiento de la obra de Cristo. Por eso continúa el versículo 5 diciendo, y sabéis, la palabra sabéis es conocer o estar informado de una cosa. Evidentemente, ellos conocían y estaban informados de lo que Cristo hizo por ellos. En este caso se hace referencia a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y también confirma en este mismo versículo su aparición física. Por eso dice, y sabéis que Él apareció. Y el sentido de esta palabra apareció es hacerse visible o mostrarse. Entonces ellos sabían que Jesús se hizo visible, Jesús apareció físicamente para quitar nuestros pecados. Entonces ellos tenían conocimiento de esa obra redentora de Cristo. En Primera de Juan, capítulo 4, del 9 al 14, dice así, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Cristo vino para quitar nuestros pecados, así como dice también en Primera de Juan, capítulo 4. Vino a quitar nuestros pecados y esto significa interrumpir, terminar, sacar o incluso matar. Incluso esta palabra quitar en varios textos se utiliza como matar. Sacar algo fuera de la vista para siempre. Eso significa la palabra quitar. Esta palabra se utiliza como matar en Mateo capítulo 2, versículo 16. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí esta palabra es la misma, matar, es la misma que se utiliza como quitar. Entonces, sabemos que Jesús vino para quitar nuestros pecados, para matar esa esclavitud que tenemos hacia el pecado. El pecado es transgresión, culpa, falta. Y algo muy interesante es que aquí esta misma palabra pecado se utiliza con el mismo sentido que en el versículo 4, como un principio de vida destructivo, depravado y que reina sobre los incrédulos. Es ese estilo de vida pecaminoso. No habla simplemente de un pecado, sino de un estilo de vida continuo de pecado. Como un sentido más amplio, Cristo no solo cargó nuestras culpas y transgresiones, sí, Cristo cargó nuestros pecados, Cristo cargó nuestras culpas, Cristo cargó todas nuestras transgresiones y también quitó el poder del pecado sobre los creyentes. Y el creyente ya no vive bajo la esclavitud del pecado. Es por eso que no es compatible una vida pecaminosa con la obra de Cristo, porque el creyente tiene la capacidad de poder rechazar el pecado, de poder decidir no pecar, porque Cristo nos dio esa capacidad y Cristo nos quitó el yugo de esclavitud. En Juan 1:29 dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el pastor John MacArthur en uno de sus comentarios, Jesús vino a la tierra con el objetivo principal de quitar nuestros pecados. Por tanto, es desde todo punto incongruente con la obra redentora de Jesucristo en la cruz que alguien que afirme ser cristiano, que participa de la misma vida de Cristo, continúe en pecado. Hacer eso pasa totalmente por alto la realidad del elemento santificador de la salvación, por el cual los creyentes son apartados del pecado para justicia. Concluye el versículo 5 afirmando que Jesucristo es absolutamente sin mancha. Y leyendo de vuelta el versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y también Pablo dice lo mismo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. De vuelta el sentido de la palabra peca, y quiero hacer mucho hincapié en esto, es en tiempo presente verbal. Denota una acción habitual de desafío y rebelión. De vuelta indica un estilo de vida pecaminoso. Característico, como dijimos, del no regenerado, de aquella persona que no es creyente, que vive en pecado, o como dice Romanos, que está bajo la esclavitud del pecado. Los creyentes ya no se caracterizan por infringir la ley, sino que han obedecido el mandato de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice en Lucas 9:23. Entonces, el corazón verdaderamente arrepentido resuelve cuatro cosas. Resuelve obedecer a Dios. Y en 1 de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El corazón verdaderamente arrepentido resuelve obedecer la ley de Dios. El corazón verdaderamente arrepentido rechaza los deseos carnales. Y dice en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El corazón verdaderamente arrepentido resiste las tentaciones del mundo, dice en Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El corazón verdaderamente arrepentido, de buena gana, se somete en todo al señorío soberano de Jesucristo. Y dice en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Aquellos a quienes Dios ha transformado para salvación han cambiado la esclavitud al pecado por la esclavitud a Dios. Muchas personas piensan, y hasta se enseña quizás de forma equivocada, no lo digo con intención, sin intención, pero se enseña de forma equivocada, que en este texto Juan estaba exhortando a cristianos sin ley y con mala conducta a que volvieran a dedicar sus vidas al Señor. Y aquí quizás usted puede recordar cuántas veces hemos hecho el famoso, bueno, hoy me consagro al Señor, hoy sí yo ya cambio mi vida, voy a dejar esa vida pecaminosa. O aquella persona que mucho tiempo está lejos del Señor, la famosa frase, debes volver al Señor. O sea, y aquellas personas que le exhortamos que volvieran al Señor y que dejen su conducta inmadura, inmoral y carnal y que cambien por lo espiritual. Pero el claro propósito
de Juan al escribir esta epístola fue que podamos examinarnos si verdaderamente tenemos la fe salvadora. Como concluye la epístola en el capítulo 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces vemos claramente que el creyente no puede vivir una vida pecaminosa constantemente y de repente consagrar su vida al Señor, o de repente, voy a ser menos carnal y voy a ser un poco más espiritual porque me están exhortando. No, Juan te está invitando a ver si verdaderamente tenés la fe salvadora. Volviendo a la comparación con el tipo sanguíneo, como dijimos al principio, por mucho que queramos no vamos a cambiar nuestro tipo sanguíneo y seguirá siendo incompatible con otros grupos. Mi esposa y yo tendremos toda la vida dos tipos de sangre que no van a ser compatibles jamás entre sí. Así también, por muchos que queramos y nos esforcemos, por nuestra cuenta no podremos salir de la esclavitud del pecado si no tenemos la fe salvadora. Solamente Cristo lo puede hacer, como dice el versículo 5 que leímos recién, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Si no tienes la fe salvadora, tu vida seguirá siendo compatible con el pecado siempre. Entonces, Juan nos está invitando a que analicemos nuestras vidas y lo reflejemos con estos textos para ver si tenemos verdaderamente la fe salvadora. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor, porque pudimos abrir tu palabra, Señor, podemos aprender de ella, podemos conocerte más a ti, Señor. Podemos conocer tu justicia, tu misericordia, tu ira, Señor. Te pido que podamos aplicar, Señor, estos textos y que verdaderamente podamos analizarnos, Señor, cada uno, y que tú nos quebrantes, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias una vez más porque esta noche permites que podamos estudiar tu palabra de este modo, Señor. En Cristo Jesús. Amén.